momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, qué gusto saludarles en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Esta mañana, como lo hemos anunciado a través de las redes tanto de CIPREVICA como del Consejo Nacional de la Juventud del CONJUVE, pues tenemos la grata presencia en nuestra entrevista del director del Consejo Nacional de la Juventud, el licenciado Abraham Tol. Es que, Abraham, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días y bienvenido. Gracias, Edgar. Es un gusto poder compartir con ustedes en este momento. Buenos días a todos y todas. Para mí será un gusto poder compartir en este espacio de diálogos a través de este espacio de Colomba. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Y efectivamente, bueno, no podemos desaprovechar la ocasión, Abraham, de visitar el día de mañana, que conmemora en el país el Día de las Madres. Siempre hemos dicho que no es solo mañana, deberían ser todos los días. Hay que reconocer que venimos de una mujer, de una madre. Y bueno, Jesús también quiso tener una madre y la tuvo. Así es que nosotros que la tenemos también debemos valorarla. Quienes no la tenemos ya, pues seguramente está en nuestra memoria y en nuestro corazón. Pues es que un saludo a todas las madres que son de mucha de la población que nos escucha tanto en el 99.1 de FM como también a través de la radio en línea. Es que, como les decíamos, amigas y amigos, hoy tenemos la grata presencia en nuestro programa del director del Consejo Nacional de la Juventud, el CONJUVE, Abraham Tol. Con él vamos a platicar durante esta mañana sobre temas importantes, especialmente relacionados con el tema de las juventudes en Guatemala. Así es que, para no más tiempo, empecemos, Abraham. La primera pregunta es importante siempre en nuestro formato de programa. Cuando entrevistamos a alguien, siempre partimos de la persona, ya después el rol o la función. En este caso, Abraham es funcionario público, pero la primera pregunta básica siempre es: ¿quién es Abraham Tol? El niño, el adolescente, el joven, el integrante de una familia, de una comunidad. ¿Qué nos puede contar, Abraham, sobre usted? Muchas gracias, Edgar. Como Abraham, pues soy un joven maya quiché, oriundo de Chichicastenango, del departamento del Quiché, en aquel cercano tiempo de 1988. En ese momento formo parte de una familia de 11 hermanos. 11 hermanos, sí, lo tradicional en Occidente. El cuarto mayor, el único que pudo estudiar en su momento, que se tuvo que ir de su casa para poder llegar hasta este nivel educativo a la fecha, pues con una maestría que cerré el año pasado. Pues mis hermanos no tuvieron esta oportunidad, sin embargo, pues ellos tomaron rutas distintas, siempre también saliendo adelante, marchando con orgullo también en este país lleno de oportunidades. Toda vez que uno pues siempre le encuentra el saborcito también a la vida, a su estilo, siempre para bien. Un joven maya quiché, entusiasta y activo en su comunidad. Vengo de una familia comprometida y solidaria, pues también he participado activamente en proyectos comunitarios desde temprana edad. Algo que siempre me ha marcado es que participaba siempre en oratoria. Soy una persona que pudo ingresar por primera vez a la escuela hablando únicamente quiché a los 10 años, y es como un choque cultural que nunca olvido. Y en ese momento, pues con ciertas carencias económicas, mis libros y mi forma autodidacta siempre fueron, no espero no quitar mucho tiempo, es un pueblo en el que siempre se produce la manzana por montón. Entonces, los comunitarios traían en canastos las manzanas, y para taparlos traían prensa y luego una red
para cargar las manzanas. Y cuando llegaban al centro, quitaban la prensa y algo que ya no servía de la prensa lo dejaban tirado. Entonces yo temprano me levantaba y recolectaba y mi sección favorita era la parte de editorial y la parte de opinión. No era la parte tanto como de, ay, quiero ver cuántos muertos hay o lo que sea. Y aprendía muchísimo. Eso fue mi momento de primer contacto, por decirlo así, no teniendo ingreso a una biblioteca. Y eso me ayudó muchísimo a ir poco a poco mejorando mucho mi forma de pensar, ampliar mi mente a no solamente circunscribirme en el municipio, sino ver más allá. Esto al final me llevó a actividades de oratoria, tener amplia memoria, darme cuenta de que la mente no tenía límites. Y en esa etapa de mi adolescencia, pues me dediqué a actividades tanto académicas, también culturales, participar en actividades de grupos folclóricos. Estuve un tiempo como voluntario también como parte del Comité de Cultura en Chichicastenango. Siempre vi a las personas de gobierno, ya ahora en la etapa más joven desde los colectivos, como uno de mis ejemplos a seguir, sobre todo para decir, ok, ¿qué puedo hacer yo de diferente para dejar una marca en este recorrer de la vida? Y pues para lograr cambiar una gran parte del país. Y pensé mucho tiempo que era posible ser, tal vez en alguna etapa, porque puedo reconocer que hace 10 años estaba yo en un colectivo, fue de mis últimos momentos, y yo decía, ¿qué tiene de especial este personaje en dirección de Conjuve que yo no tenga a la fecha? Luego me di cuenta que nada, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y logré, sin pensarlo, cuando ya llegó esta etapa, wow, lo hablaremos en un momento. Mi pasión es el arte. Me gusta mucho ir contemplando algunas partes de arte, sobre todo lo que se produce en mi municipio. Artesanía, tanto de tejidos, artesanía en pintura local, eh, todo lo que se desarrolla en la parte de Occidente, la música, por supuesto. Soy un tanto multifacético y comprometido con mi desarrollo personal y el bienestar de mi comunidad. Siento que pesa sobre mí la situación de poder proyectarme y ya no solamente por querer recibir alguna aceptación de la comunidad, porque da el caso que también uno no es profeta en su comunidad y el aprecio se termina dando en muchos más espacios que de donde uno proviene. Sin embargo, pues es la forma de hilvanar la vida en el camino. Buenísimo, Abraham, muchas gracias por compartir. Amigas y amigos, escuchan ustedes, estamos hoy frente al director general del Conjuve y que nos cuenta pues que fue un niño miembro de una familia numerosa, como él decía, muy bien tradicional en esas comunidades, en estos departamentos del occidente del país. Eh, uno de 11 hermanos con posibilidades y con dificultades, obstáculos que fue enfrentando de alguna manera y que pues hoy es muy fácil, como que pareciera como un final feliz, pero realmente estos años que son casi 35, según, si no mal recuerdo, porque el año 88, solo para que hagan cuentas, amigas y amigos, fue cuando me gradué de maestro. Yo ya tenía 18 años, hagan números ahí, de la edad de Abraham más la mía. Pero bueno, o sea, desde que él, toda su vida, esos 35 años, pareciera, sin que sea este un final, pues pareciera que es un final feliz porque hoy lo tenemos como director de un espacio importante donde se establecen políticas públicas, que vamos a hablar de eso, como bien decía él. Bueno, Abraham, la siguiente pregunta en la que usted se ha adelantado, porque además nos cuenta un poco su versatilidad, tanto seguramente como lo decía usted en la escuela o en el instituto, dándose a temas de oratoria y este tipo de cosas artísticas. La pregunta que ahora corresponde para dar un salto importante ya entre lo que era usted, su familia y su comunidad, ahora es un poco la pregunta de qué espacios de participación y de formación ha tenido usted, porque muchos de los jóvenes que están que nos escuchan, con los que activamos nosotros, siempre se plantean un poco el tema de qué puedo hacer yo por mí mismo, no esperar que hagan otros por mí, y a veces encontramos unas diferencias, como bien lo decía usted. Entonces, que usted nos pueda contar cómo fue esos inicios pues, claro, del desarrollo de su liderazgo, Abraham. Muy bien, gracias. De hecho, estando en la escuela primaria, por primera vez se empezaron a implementar los gobiernos estudiantiles. Y desde ese momento yo estaba, recuerdo, en cuarto primaria y desde cuarto primaria
elegían únicamente para los salones. Cuarto y quinto estuve como presidente del salón 2 años, y en el tercer año, que era sexto primaria, ya se elevó a gobierno estudiantil y se hizo voto democrático y fui el primer presidente de toda la escuela. Y siempre era una situación en la cual como que ya venía por ahí en el camino, desarrollándose en mí, no sabía hasta dónde más iba a llegar. En la parte más adelante de mi adolescencia, pues no tuve mayor acceso a participación juvenil. Para mí ya a mis edades 22, 23, 24, sentía yo que era un poquito tarde también, porque ahora hay muchos jóvenes adolescentes también que tienen acceso a estos espacios a través de la información que llega a ellos oportunamente. Fue cuando conocí los espacios del Consejo de Jóvenes por Chichicastenango, que tenía vinculación con el Consejo Departamental de las Juventudes por Quiché, y a su vez viendo temas en triangulación con algunos espacios tanto de Comude, Codede, pero sobre todo con Paz Joven Guatemala. Y es por primera vez que entonces, sí, yo vengo de esa camada de Paz Joven. Entonces, pues por ahí es que yo empecé a ver oportunidades de aprender, sobre todo la participación ciudadana, el liderazgo. Esos temas que ellos desarrollaban me ayudaron muchísimo a empezar a perder el miedo después de haber sido orador tan pequeño, de repente ya no hacer mucho, pensar únicamente, debo estudiar y debo trabajar, debo ganar y así. Pero ya llegué ahí, nuevamente vuelvo a abrir mi mente, y en esa primera vertiente, pues esto me ayudó muchísimo porque ya llegué a participar en eventos nuevamente a nivel regional, en donde Huehuetenango pues acepta mi liderazgo, y en esa etapa de noroccidente me envían a nivel nacional a una competencia para poder ver quién iba a quedar como el representante de jóvenes ante una red que estaba creando Plan Internacional. Y en ese momento pues quedó una compañera que pues siempre he admirado muchísimo porque tiene un liderazgo impresionante, que es de Oriente, y pues quedé yo en un tercer lugar, teniendo como espacio el fortalecimiento institucional, y en ese momento uno diría, bueno, quedé en un tercer lugar, pero ese fortalecimiento institucional hoy en día en donde estoy es lo que más me sirve para poder trabajar, y cómo es la vida de especial, porque al final cada cosa tiene un porqué. Y bueno, en esa es una vertiente sobre participación desde los colectivos. Hay muchísimo que hablar. Y de la otra vertiente es directamente también en paralelo, teniendo trabajos en espacios como el proyecto Acción Transformadora, que se desarrolló en 2019 en las Verapaces con Paz Joven, USAID. También estuve por allá. Luego de esa etapa, pues me quedo un tiempo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en la sección consular, específicamente para ver temas de asesoría sobre asuntos de pueblos indígenas, que pues la comunidad quiché era la aplicante más fuerte en porcentajes en estas ventanillas. Y pues ellos querían pues tener como un poquito más de inmersión en el tema, entender muchos casos, y apliqué, y de repente después de muchos meses, porque fueron muchísimos meses de aplicar, eh, yo quedé ahí un año, y después de esa etapa puedo decir que me abrió muchas puertas, porque después de entregar papelería por todos lados, y entiendo muy bien a muchos jóvenes, desde esa etapa las cosas fueron al revés. Las propuestas venían a mí, y espero así sean, y no es tanto por cuello como normalmente pasa, sino es por el trabajo y la entrega y el corazón que uno le coloca. Y pues por ahí en el camino, pues entonces hay una serie de trabajos que ahí vienen. Por ahí es donde ha sido mi espacio tanto de formación, participación ciudadana, como yo soy hasta la fecha un servidor de todos ustedes. Interesante, Abraham, un largo recorrido en poco tiempo, digamos. Eh, Tiramos el rango de edad de lo que vamos a hablar también, el rango de edad de ser joven. Ustedes vieran, Abraham, habrán visto ahí en las redes, y lo pueden ver también en las páginas de Conjuve. Pues no, todavía es una persona joven, a pesar de los 35 años, y que según hay datos que hablan de que a los 29, algunos lo estiran ya hasta 34. Así es que
un largo recorrido en poco tiempo, Abraham. Amigas y amigos, estamos platicando con Abraham Tol, el director del CONJUVE, un joven maya quiché. Y pues la pregunta que ahora corresponde, Abraham, empezando a ubicar a nuestros radioescuchas en el tema de la función que usted atiende ahora, que es la de director general del CONJUVE, le llamamos CONJUVE, pero es el Consejo Nacional de la Juventud. La pregunta sería, que a su entender, Abraham, y por ahí he visto unos spots que están sacando en las páginas de Facebook y de Instagram también, creo yo, una campaña para dar a conocer qué es CONJUVE. Esta pregunta no puede faltar, así es que la pregunta es, ¿qué es el CONJUVE? ¿Qué es el Consejo Nacional de la Juventud? Abraham. Excelente. Antes de empezar a explicar la parte de qué es CONJUVE, les quiero comentar lo que me sucedió cuando a mí me invitaron a CONJUVE. No voy a hablar mucho de cómo pasó, sin embargo, es más cuando me invitaron, yo le consulto a varias amistades que pues son unos cuadros impresionantes en muchas materias, un grupo multidisciplinario que puede ser de 10 aproximadamente. Yo lancé el mismo mensaje hacia ellos de manera individual para preguntarles qué opinaban sobre el venir a este espacio. Me decían, ¿y qué hace? ¿Qué ha logrado? ¿Y para qué sirve? Entonces, yo no sabía explicarles porque tampoco yo entendía cómo estaba teje y maneje hasta la fecha. Y me decían, no, banderas rojas, tienes una trayectoria impecable, así es de que cuídate mucho. Entonces me entró mucho miedo, pero no. Luego lo vi como una oportunidad de decir, bueno, yo puedo dejar mi ladrillo para la construcción de una nueva etapa del Consejo Nacional de la Juventud, que pues es más conocido como CONJUVE, y fue creado por la Presidencia de la República mediante el Acuerdo Gubernativo 405-96. Y en esta etapa pues se establece que es una institución rectora que coordina y promociona estrategias en materia de juventud. Como un ente rector, también es un ente asesor para la Presidencia de la República, y pues tiene una finalidad de incentivar el fortalecimiento y participación de los actores involucrados a favor de las juventudes, trabajando en la solución de sus problemáticas a partir de la generación de análisis, monitoreo de acciones dirigidas a este sector de la población. Doy un ejemplo de eso. En las unidades de acceso a información pública, que es como un trato así un tanto engorroso para poder saber algo de todo el sistema de ministerios, secretarías de nuestro bello país, la tarea de CONJUVE en esta etapa fue empezar a consultar a través de acceso a información pública qué programas tenían para los jóvenes dentro de sus rubros presupuestarios. Contabilizamos hasta el mes de marzo 116 programas. De entre todos estos, a la fecha logramos unos cuantos más y estamos contentos porque estamos ascendiendo a 123. Ahora la tarea es ver cómo ser garantes de que esto descienda, ¿no? En este momento, después de recolectar esta parte, también nos dimos a la tarea de poder tomarlo todo y encauzarlo a que esto pues llegue a los jóvenes, porque a veces pues sí se gasta, pero este gasto no se da directamente a jóvenes, termina dándose a niñez o incluso personas adultas. Entonces es por ahí que nosotros estamos más en la parte de ser análisis, monitoreo y ser garantes de estos procesos. Entonces CONJUVE también es la encargada de actuar como instancia de asesoría, como mencionaba, a la presidencia, y ahí es donde nosotros ya empezamos a hacer un trabajo de triangulación de procesos, como por ejemplo, el día de hoy tuve como, eh, voy a tener, mejor dicho, algunas actividades con instituciones que tendrán las firmas de cartas de entendimiento. Y en estas cartas de entendimiento, por ejemplo, de repente me van a decir, y también queremos algunas actividades deportivas, por ejemplo. Entonces nosotros ya nos colocamos en triángulo, ok, va CONJUVE por acá, va, por ejemplo, un CIPREVICA de este lado y de este otro lado el Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces así es como vamos apoyando, triangulando procesos, porque es la parte de ser asesores, no solo para presidencia, sino ayudar a mostrarles la luz a todas las organizaciones. Incluso si allá les ponen un alto, nosotros buscamos otra vía, siempre acompañándoles para que el no sea lo último.
que puedan recibir en todos estos procesos y entender si en algún punto de verdad no está dentro de su mandato algún ministerio, pues lo entenderemos, nos saltaríamos a una cooperación internacional, pero todo esto al final siempre puede buscarse una ruta viable para cada proceso. Como parte de todo esto de que estamos hablando de Conjuve, su planificación en esta etapa en cuanto a ser estratégicos en la institución, estamos priorizando algunos temas de interés para la juventud. Estos temas se derivan en 7 puntos. Primero está la prevención de violencia. 2, arte, cultura y recreación. Educación, ciencia y tecnología. Salud, trabajo, empleo, productividad y emprendimiento. Sí, yo sé, es un título muy grande. Yo les decía, debería de ser uno cada uno porque me siento como lo que pasa en las oficinas municipales, que es Oficina de la Niñez, Adolescencia, Juventud, Adulto Mayor de Mujeres, todos en un solo. Algo así sentía yo este punto, pero pues otro día hablamos de cómo también mirábamos eso como colectivos también, cuando al final solo éramos un punto más dentro de una agenda. Y por último, participación ciudadana. Eso en general puedo hablar de Conjuve. Muchísimo, Abraham. Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos con Abraham Tol, director general del Consejo Nacional de la Juventud, y un poco para tratar lo que Abraham nos decía, hay países donde hay ministerio de la juventud, por ejemplo, ministerio de la mujer. En el caso de Guatemala no llega a ese nivel de rango administrativo todavía, pero ciertamente no hay otro rector, no hay otra instancia, como bien lo explicaba Abraham, que sea la que dirige, la que asesora, la que acompaña, la que coordina todo el trabajo que tiene que ver con las juventudes en este país, y que además algo que ha sido importante es cómo se entiende lo de ser joven, que hablamos a platicar con Abraham en el siguiente segmento. Pero ahora, Abraham, para ir cerrando ya la primera parte de nuestro programa y agradeciendo su participación en esta mañana en Diálogos Ciudadanos, la pregunta que corresponde ahora es, y usted decía, no voy a platicar mucho de eso, pero a lo mejor nos cuenta cómo fue eso, porque sabemos que es el presidente de la República quien elige al director del Conjuve, pero a lo mejor si nos cuenta usted un poco cómo fue esto de la elección para que usted fuera, porque seguramente, yo recuerdo, usted ahora mencionó la creación del Conjuve, yo ya para esa época ya tenía mis añitos y me recuerdo que fue Álvaro Arzú, y el otro día le comentaba a sus compañeros ahí en la oficina del Conjuve que el primer, el primer director del Conjuve fue el nieto de Álvaro Arzú, pues porque Álvaro Arzú era el presidente. Y también recuerdo que en algún momento también fue el nieto de Ríos Montt, cuando el FRG gobernó. Entonces ahora, y la pregunta sería, bueno, ¿y usted es sobrino del tío Bernie? A ver, Abraham, cuéntenos cómo fue lo de su proceso para ser usted director de Conjuve. Ay, 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 ¿por dónde empiezo? Bueno, es el tío de todos al final, de todos los jóvenes. Pero en mi caso fue un caso muy particular porque es la primera vez en la historia que también viene alguien del interior del país perteneciente a una comunidad de pueblos originarios para poder trabajar. Y eso es lo que siempre vuelvo a resaltar. Aquí no importa a qué grupo étnico uno pertenece, aquí se trata más de hablar de los mismos derechos que a todos nos consideran. En este caso, pues, teniendo alta participación en diversos espacios, tanto de juventudes, ya en la parte académica, siempre buscando resaltar y dar también pasos importantes para promocionar al país, yo empiezo a tener oportunidades fuera de Guatemala. Y entonces se me invitó en su momento también para poder ser candidato distrital a primera casilla. Y yo muy amablemente dije, no, muchas gracias. Y seguí mis actividades. Cuando se me hizo esa promoción, yo recuerdo que estaba por Panamá porque yo trabajaba como oficial de programas para una organización con base en Estados Unidos y viajaba por Centroamérica. Una muy bonita etapa, por cierto, y en ese momento suceden 2 cosas. Aquí es donde amarro esto. Se me dio oportunidad de ser director de Conjuve, pero en el otro lado me estaban promocionando para ser director de Alianza Global. Entonces caí en una situación como, ¿y ahora qué hago? Pero hay algo que siempre he tomado en cuenta en mi vida, que es cuando se presenta una oportunidad o dos,
pero siento que mi corazón late más fuerte por un lado, digo, me voy por este lado. Pero en ese momento lo que más surgió fue que yo tenía miedo a represalias, como es que agarran a uno en Twitter, por ejemplo, cualquier cosita. Y yo soy muy malo para las redes sociales. De hecho, tenía páginas bloqueadas y todo, y cuando ya me dicen, no, tenés que abrirte ahora, bueno, me adelanté un poco, pero yo recibo la llamada, eh, pues del equipo de transición, pero no fue en diciembre, no fue en noviembre, fue como el 7 de enero. Entonces yo dije, bueno, no me lo dijeron de una vez, solo me dijeron, mira, quisiéramos ver cómo estás, ¿tienes tu CV a la mano? Y yo le dije, sí, claro, lo podrías enviar. Y yo pues siempre estoy tan preparado que vengo y solo hago 3 clics y en cuestión de 15 segundos yo lo envío como algo normal para mí. Creo que vengo de tiempos de cooperación, por eso es que era así como súper ágil y me dan un mensaje de regreso. Gracias por ser siempre muy efectivo. Y pasa de esa noche al siguiente día, me llaman a las 9 a.m. y me dicen, ¿qué edad tenés? Y yo les dije, tengo 35. Es que no lo dice tu CV. Yo dije, ay, es cierto, es que acabo de cambiar el modelo de CV y parece que no quedó muy bien. No, no te preocupes, te llamamos en una hora. Y entonces ya me empecé a sentir como un poco ansioso porque dije, ¿qué me van a decir? Y ya cuando me vuelven a llamar me dicen, queríamos saber si quisieras tomar el puesto de director general del Consejo Nacional de Juventud con Juve, y me quedé mudo. Entonces me dicen, ¿qué pensás? Y les dije, no, no, muchas gracias nuevamente. Y no, tomarlo con calma, unos días y todo. Y cuando llegan esos días, yo preparo un oficio de agradecimiento que siempre en esta etapa, ¿no? Entonces ya me vuelven una tercera y me hacen ver la gran oportunidad sobre poder hacer muchas cosas. Entonces eh, ya les dije, miren, lo que sí debo reconocer es que tengo miedo. Entonces, por la coyuntura nacional, uno también debe reconocer que, sobre todo de donde yo vengo, cómo ha costado para llegar a darme de golpes fuertes. Y sí, los empecé a recibir apenas empecé mi primera semana como director y tremendo. Pero es así que me pareció muy importante tener esta labor. Pensé, es un capítulo en el cual yo podría hacer cambios desde la participación social y ahora desde esta otra parte, eh, desde lo político, pues desde esos espacios de toma de posesión, perdón, de estos espacios de toma de decisión, yo ya puedo decir, ah, bueno, soy yo el que va a decir esto, el que tiene la última palabra en esto, el que tiene que firmar, el que tiene cuenta de ansia de 20 años, wow, esto va a estar tremendo. Y es así como surge esta posibilidad y cuando ya llegamos, pues me mudé del hermoso lago de Atitlán, San Juan, La Laguna, que es en donde vivo desde hace 7 años, a pues acá, en la ciudad de Al Guatemala. monstruo Sí. de la ciudad. Buenísimo, Abraham, gracias. Buenísimo. Vamos a ir a la última pregunta antes de ir a la pausa comercial de Radio La Voz de Colombia, a quien también agradecemos, como siempre, este espacio. Y la última pregunta es, Abraham, eh, ¿cómo sueña Abraham Tol su gestión como director? Por ahí hay una pregunta que es, ¿cómo quieren que lo recuerden? Esa frasecita nos la dejó aquel uno que anda ahí sin denuncias. Pero Ah, ¿cómo quiere Abraham Tol que lo recuerden después de haber hecho su gestión en el Conjuve? el que le abrió las puertas de la institución a todos, el que quiso dialogar con todos, el que quiso escuchar a todos, pero algo más palpable también es el que luchó por dejarle una casa propia al Consejo Nacional de la Juventud, porque estamos posando en las instalaciones de la DIGEF, la Dirección General de Educación Física. Y pues en algún punto nosotros pues en, no tenemos casi que nada directamente para Conjuve y hemos tenido aquí ciertos conflictos porque queremos hacer algo, no hay que pedirle permiso a ellos, pero si hay que hacer lo otro, no hay que pedirle permiso a la otra secretaría. Y entonces hay una serie de restricciones que no nos permiten ingresar a los jóvenes al área tal cual. Entonces siempre hemos ido pensando por ahí varias rutas, no solo los que ya tenemos,
sino le agregamos una ruta más que es ver la posibilidad que al finalizar esta etapa Conjuve tenga casa propia para poder atender ahí sin pedirle permiso a nadie, que los jóvenes digan, bueno, ahí podemos ir porque por lo menos hay un salón para poder hacer un evento, por los colectivos que tal vez no tengan mucho presupuesto, digan, hagamos un oficio y vamos a estar ahí, tenemos una actividad de declamación, poesía, ajedrez, etcétera, que también se iría triangulando con todos estos ministerios que por supuesto van a ir encauzándose a esta forma de trabajo que vamos a tener en su momento. Y por supuesto, soñar el por fin tener por primera vez una política nacional de juventud hecha y derecha, porque pues existe una, pero simplemente no tenía las calidades de lo que establece ese plan a la fecha, el diseño de políticas públicas. Y pues ahora tenemos ese gran reto, pero ¿qué les puedo decir? El cabildeo entre ministerios, otros espacios ha sido agotador, pero con orgullo puedo decir que una de las partes que traíamos en mente era, ¿por qué tenemos que desplegarnos en todo esto cuando podríamos tener alguna forma de solicitarle al presidente de la República que en sus sesiones de gabinete nos brinde un espacio y le hablamos a todos en ese momento para que amarremos ahí ya acuerdos y en cascada venga todo y pues no nos desgastemos? Y pues sí, siempre dicen apunten lo más alto que puedan y para que les den la mitad o lo que sea, pero ustedes ya saben cómo van proyectados. Pedimos 12 participaciones, recibimos 6 y pues por ahí dentro de poco vamos a tener nuestra primera sesión dentro del gabinete del presidente. Buenísimo, Abraham. Así es que, amigas y amigos, muchas gracias por mantener la sintonía en su programa Diálogos Ciudadanos de esta mañana, platicando con el joven Maya Quiché, Abraham Tol, director del Consejo Nacional de la Juventud. Amigas y amigos, vamos a ir ahora a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba y regresamos en un momento. No pierda la sintonía, que ya regresamos con Abraham para hablar justamente, Abraham, del tema ya a fondo de la política pública y los derechos de juventudes en Guatemala. Ya volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta. Qué bueno que siguen con la sintonía de Radio La Voz de Colombia en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con el director general del Conjuve, el compañero joven Maya Quiché, Abraham Tol. Y ya hemos conversado con él, como han escuchado ustedes, sobre quién es él, el trabajo que hace el Conjuve, como Consejo Nacional de la Juventud. Ya nos contaba un poco algunas cosas relacionadas con el tema de la incidencia que ha tenido que hacer, de los espacios y la lucha que puede haber hacia el interior del propio organismo ejecutivo para poder ir alcanzando algunos de los objetivos. Yo solo quisiera hacer un puente entre lo último que decía Abraham para esta segunda parte, con el tema de que compartimos un sueño, Abraham, y eso lo contaba el otro día, que son las casas de la juventud en cada departamento. Me parece una buena idea, creo que es viable, no es tan fantasioso, se han hecho algunos esfuerzos, hay algunas experiencias, algunos espacios, juventudes a nivel a veces municipal, a veces comunitario, pero lo interesante sería, y lo hablábamos con el Conjuve, que ellos tienen representación a nivel departamental. Amigas y amigos, sepan ustedes que en cada departamento hay un promotor, promotora, que ahí nos contará cómo opera en lo administrativo estas personas que están en cada departamento, pero la idea es que, así como él decía, un espacio, una casa, juventudes en cada departamento, por lo menos, ya pensar en 340 para cada municipio, ya eso es otro calibre, pero por lo menos 22, una en cada departamento puede ser, o inclusive pensar en regionalizarlo, justamente en departamentos como Quiché, ¿verdad? Porque poco les serviría a los compañeros de Ixcán o del área Ixil que hubiera una en la cabecera de Santa Cruz, Castelango, pero bueno. Entonces, Abraham, buenísimo, platiquemos ahora de dos cosas que me parecen importantes. Una es, usted está hablando de una política, de unos derechos, pero una pregunta que debe prevalecer hoy y debemos hacerla porque muchas jóvenes y muchos jóvenes nos están escuchando. ¿Qué significa? ¿Qué es ser joven en Guatemala, Abraham? Porque mire, muchos hablan sobre todo el tema de la edad, y entonces ahí se quedan con que a 24, a 29, pero en ese país no es solo el tema de edad. Es más, hay adolescentes que ya no van a llegar a ser jóvenes, porque o son madres, o están ya trabajando desde muy pequeñas. ¿Cómo el Conjuve cataloga y define qué es ser joven en este país?
en nuestro bello país, Guatemala. El término juventud iniciamos pensando en la parte de la edad, que es el periodo que comprende las edades de 18 a 29 años para algunas instituciones. Dentro de nuestra política va a estar de 18 a 30, ya lo explicaremos en su momento. Tampoco estamos replicando lo que hace España, que tiene hasta 35, y ahí pues en España soy joven todavía, por cierto. Y yo acabo de dejar de ser. Entonces el término juventud es un periodo de la vida que al final pues transita de la adolescencia, que pues en Guatemala está considerado a partir de los 13 a 17 años a la condición adulta. Estas pues por sus características sociales, primero en nuestro país, por las partes multiculturales, económicas, sociológicas, psicológicas y biológicas, en otros lugares le dicen biopsicosocial, se encuentran en un proceso de constante cambio. Y ahí es donde ya aglutinamos lo que cabalmente Edgar mencionaba. Primero, acá hay diversidad en juventud. Diversidad me refiero a juventudes en el área rural, en el área periurbana, de alguna región de una costa en el sur o en el Caribe, o un hermoso Petén, que es un contexto distinto. Entonces no podemos generalizar que simplemente son jóvenes que comprenden una edad de 18 a 29 o 30 años y únicamente, sino que pues estos al final forman parte de la diversidad del país a través de estas condiciones multiculturales, económicas, sociológicas, psicológicas y biológicas, y pues que también se encuentran en un proceso de constante cambio y consolidación personal y social. Esto es, al final, lo que es juventud y que es ser joven en nuestro país. Buenísimo, Abraham. Y usted mencionaba, y a lo mejor nos hace el favor de enfatizarlo, hablando un poco de la propuesta del programa, el trabajo que usted mencionó 7 ejes. Ujú. Yo le iba a pedir en la entrevista, yo había pensado en preguntarle cuáles son los 3 pilares fundamentales, pero si nos vuelve a contar un poco sobre cómo definieron eso y por qué esos. Los ejes, ya. Al hacer una revisión de la visión y misión que se ha quedado establecido del Consejo Nacional de la Juventud, uno dice, bueno, es tan cierto lo que pasa, bueno, que yo soy psicólogo, en recursos humanos siempre decimos el papel todo lo aguanta. Y cuando hicimos la revisión decíamos, qué bonito está todo, ¿por qué no se le ha dado cumplimiento a la esencia tal cual? Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión objetiva, porque al final no se trata de visión o misión de los partidos anteriores o autoridades anteriores y algo como inventarse el agua azucarada en esta nueva etapa, no, es revisar, robustecer procesos que tal vez fueron desaciertos, agarrar con fuerza los aciertos que hayan tenido, y ahí es donde partimos fuertemente. Entonces, cuando ya estuvimos viendo los famosos POA, los PEI, los POM, todo esto al final nos dimos cuenta de que era importante ir seccionando esto, pero nos basamos en la consulta que se le hizo a más de 900 participantes al final, que se dio a la elaboración de esta política que está por aprobarse desde el 2020 hasta el 2023, y parte de este año se fue sistematizando todo y nos dimos cuenta también que es importante tomar todo lo de la política y estar todos vinculados. Y estos ejes de trabajo en lo que llega a la política, nosotros ya los estamos contemplando desde nuestra planificación estratégica institucional. Esa es la razón. Perfecto, Abraham. Y si quiere, platiquemos antes, porque ya tengo un par de preguntas para el cierre, que se nos está terminando el tiempo en radio, se va como agua entre las manos. Pero antes del cierre, a lo mejor podemos profundizar en esto que usted contaba. Primero, son 2 preguntas en una, pero la primera es, ¿por qué una política nacional de juventudes? Y la segunda, ¿cómo va ese proceso? Ya.
em, dentro del país, pues al momento de querer ver cómo robustecer la figura de una instancia de gobierno que encauce todo lo necesario para que los jóvenes tengan acceso pleno a desarrollarse en sus derechos, todas las actividades de recreación y todo lo que compete en torno a la juventud, uno inmediatamente dice, no, yo me voy a lo más alto, debería de ser un ministerio. Y luego le dicen, no, mejor que sea una secretaría. Y luego todos tienen un montón. A nosotros nos dijeron hace poco, deberían de estar dentro del costal grande, que es Mides, porque al final todo se queda ahí. Váyanse como viceministerio de la juventud. Entonces, no es por alardear, pero tenemos esas 4 rutas en el camino. Bueno, si nos quieren de ministerio, hay una ruta más o menos establecida y vamos viendo posibilidades, incluso entre esas buscar la reforma del acuerdo gubernativo para poder actualizar muchos procesos, porque en realidad hay muchas cosas que no se pueden arreglar simplemente a través de un acuerdo interno, sino va más allá, incluye ya una UNSEC, incluye ya criterios de la Secretaría General de Presidencia, que es en donde estamos adscritos. Entonces, esa parte de consulta al final que se nos hace es por qué una política, es porque es como la parte más viable en este momento para evidenciar que esto que va a ir plasmado en papeles es una consulta que se hizo a la general de estas organizaciones que a su vez fueron diálogos departamentales, que luego se fueron a diálogos regionales, un diálogo nacional, un diálogo universitario. Al final nos damos cuenta de que esto es una situación viable para poder resolver algo en un rango de tiempo. Mientras estamos en ese rango de tiempo, en automático estamos también tomando en cuenta la Ley Nacional de Juventud. Ya nos damos cuenta de que cuando tenga esto fortaleza, le va haciendo como el codito ahí a la ley, mira, ya estamos funcionando, ahora te toca a ti, ley, ¿no? Y por ahí pues tendremos los buenos oficios de una joven lideresa Elena Mota, por ejemplo, que ya está haciendo y tomando acciones en ese momento. Entonces por ahí se van concatenando al final estas figuras. ¿Por qué no una ley primero? Luego van a preguntar que qué hay de éxito en algunas otras etapas y como no hay nada aún en nuestro país, pues ahí es donde al final una política pública puede iniciar rápidamente a responder a algunas problemáticas. Y cuando hablamos de problemáticas, nos dicen, entonces los jóvenes son un problema. No, pero en su momento también vamos a ir aclarando todo eso, pero sí, en cuanto al tema de la Política Nacional de Juventud, ¿cómo vamos? Bueno, ¿qué les puedo contar? Ha sido como que yo ya hubiese estado 3 años ya en el gobierno porque ha sido agotador. Puedo hablar de un 7 de marzo, después de haber hecho la revisión de la Política Nacional de Juventud, lo vuelvo a mencionar porque es muy importante. El trabajo que hicieron del 2020 hasta el 2022 es un trabajo muy bien hecho. Entonces nosotros lo que hicimos fue darnos la tarea de revalidar los procesos para no desechar el trabajo que los jóvenes hicieron, porque al final es una política hecha por jóvenes para jóvenes. Y esa es la razón en la cual no vemos tintes políticos de una administración anterior ni de la administración actual. Esta es una política de jóvenes. Entonces, pues tuvimos el mes de febrero, que fue intenso, porque nosotros iniciamos el 1 de febrero y ya empezamos a proyectar que en la primera semana de marzo teníamos que buscar a que el presidente de la República nos escuchara. Tuvimos ya esa audiencia, hicimos la presentación del documento al presidente, nos hizo recomendaciones y por tal razón el 14 de marzo de este 2024 regresamos a socializar con la mesa de juventud del Gabinete Específico de Juventud para que todas las instituciones que tienen que ver en este espacio lo volvieran a conocer, porque también la naturaleza del cambio administrativo implicaba que todos los que venían en el proceso, entonces casi que teníamos que resetear todo. Y luego, un par de días después,
19 de marzo hicimos la socialización con organizaciones que participaron en esta etapa. Y algunos dicen, a mí no me dijeron, y no es tanto de esa manera. No podíamos llegar a las 900 organizaciones o colectivos. Lo que hicimos fue tomar a las 8 redes regionales que aglutinan la gran mayoría de estas organizaciones locales, ya sea con representación jurídica al final o no. Lo más importante es que están tomando acciones en sus respectivas áreas. Cuando terminamos esta etapa, el 2 de abril, tuvimos ya una reunión con CGPLAN y pues se han hasta ese momento sostenido 4 reuniones técnicas con la Dirección de Políticas Públicas de CGPLAN. Paralelo a eso, también hemos tenido varias sesiones con el Ministerio de Desarrollo Social, ya que es el ente rector para esta política pública. Un punto muy importante a resaltar acá es que un consejo o una secretaría no puede al final elaborar una política tal cual, solamente cualquiera de los 14 ministerios. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es canalizar una política y en donde se hizo al final el análisis de quién podría ser nuestro rector, era el Ministerio de Desarrollo. El Viceministerio de Políticas Públicas del MIDES nos tomó muy en cuenta, la recepción fue especial, nos han dado acompañamiento en todo momento. Y entonces el 29 de abril, que fue hace poquito, CGPLAN ya dio su opinión y posteriormente estamos ya armando el protocolo de entrega, como lo establece el diseño de CGPLAN, al MIDES, para que ellos ya encaucen todo esto en las últimas partes. Entonces, ya para finalizar, la Política Nacional de Juventud ya se actualizó, según los lineamientos de la Guía de Formulación de Políticas Públicas de CGPLAN. Actualmente, CGPLAN establece 5 fases. Ya pasamos la fase 1, que es la identificación del problema, la fase 2, identificación de soluciones. Estamos en este momento en la fase 3, que es la parte de toma de decisiones, es decir, el proceso final, porque la fase 4 y 5 se trata más de la fase de implementación y la fase de evaluación. Quiere decir que el punto más importante es el punto número 3, que es la toma de decisiones. Entonces, este ciclo de políticas públicas, al final, ya está en un momento más político. Ya se trata de algo más allá que cumplir con las normas que nos establecen, que yo sentía que estaba nuevamente haciendo mi tesis, porque de verdad de que era de un ir y venir, pero es muy interesante. No se siente el tiempo, uno le pone corazón y uno sabe que en el camino pues esto dará frutos. Interesante, Abraham, lo que nos cuenta, porque primero es un proceso que increíblemente ha avanzado en los últimos 4 años, desde la llegada de ustedes al Conjuve. Digo, interesante y porque es casi increíble creerlo, pero... Y lo otro es lo participativo que usted menciona. Usted me hacía recordar ahora pues, la cantidad de organizaciones juveniles que hay en todo el país. Es impresionante, ¿verdad? Y liderazgos como los de usted, como el suyo ahora, uno ve, pero así por montones. Y dice uno, ¿cómo es posible que con tanto gran recurso humano desde las juventudes, las posibilidades o las oportunidades que tengan sigan siendo limitadas y reducidas? Ahora usted nos cuenta cómo desde una política pública debe ser una plataforma importante para que las juventudes tengan mejores espacios de formación, de participación, de desarrollo, al final de cuentas. Abraham, ahora usted decía algo que no lo tenía yo en el guión, tengo que confesárselo, y ahora es una pregunta en relación al tema de la política. Yo no estoy seguro si alguna vez yo escuché, porque yo sí le he seguido como le decía, la pista al Conjuve desde hace muchos años. Yo escuché alguna vez, no le estoy preguntando específicamente que nos cuente sobre el tema de presupuesto, pero yo escuché alguna vez que el Conjuve tenía un presupuesto de 3 millones de quetzales para el año. Me preocupa si fuera cierto, si todavía se mantuviera a ese nivel, porque no alcanza, o sea, es solo para pagar algunos salarios, puro funcionamiento, cero inversión, pero me interesa también preguntarle sobre cómo han considerado el tema del presupuesto en la política pública, porque ya ve usted que un elemento importante, un indicador, bueno, más que indicador, un dato para evaluar el impacto de una política es la inversión
en juventudes. Entonces, ¿cómo está el tema brevemente, por favor, del presupuesto de Conjuve? ¿Tienen suficiente presupuesto? ¿Alcanza para tanto funcionamiento como inversión? Más seguramente lo que usted hace es la triangulación de la que habla, que eso eficienta mucho el uso de los recursos, pero también el tema de la política pública, porque yo he tenido experiencias de políticas públicas muy buenas técnicamente aprobadas por autoridades del Consejo Municipal, por ejemplo, pero cuando hay que ver con cuánto se cuenta, no, eso tenemos que buscar a ver dónde lo conseguimos. ¿Qué nos cuenta sobre eso, no? Ok, muy bien. En cuanto a esta parte de la política pública, Conjuve, primero, en cuanto al presupuesto, tiene 13 millones de quetzales de presupuesto anual, 60% comprometido para funcionamiento y el resto para la parte sustantiva. Pero cuando hablamos ya muy en datos crudos, yo soy muy honesto diciendo que 13 millones para alguien que sí tiene un plan es corto, pero para quien no tenga un plan hasta le sobra. Entonces, nos preocupamos un montón, pero afortunadamente, pues en esta nueva etapa de gobierno, mucha cooperación internacional se ha acercado y confiamos que al tocar puertas, teniendo todo muy bien planchado, vamos a lograrlo. Primero, para tener algunas ejemplares de nuestra política pública y entregárselo tanto a nuestros colectivos que nos estuvieron respaldando en todo momento, instituciones como CIPREVIC también. Entonces, ya viene una etapa de plan de acción e implementación. Ahí es donde vamos a armar dos tipos de consejos paralelos a Conjuve. El consejo de colectivos para Conjuve y también el Consejo de Cooperación Internacional en torno a juventudes. Y ahí es donde nosotros vamos a sumar equipo y vamos a apalancar presupuesto. Esa es la forma que nosotros vamos a trabajar. Buenísimo, Así, ¿verdad? Qué buena idea y justo lo que usted menciona, el acercamiento que hemos tenido, la receptividad que reconocemos en las autoridades dirigidas por usted y nos ha permitido, como se predica, de hecho, hoy mismo, en un momento, vamos a tener la ocasión de poder firmar ya la carta de entendimiento donde establecemos parámetros y normas claras de colaboración mutua, porque sin duda está claro que solo las instituciones públicas o el Estado no son suficientes y las organizaciones de sociedad civil enfrentándonos y solo cuestionando y no aportando, creo que no es por ahí la ruta. Así es que agradecemos y reconocemos y a ustedes, amigas y amigos, a través de las redes sociales, tanto de Conjuve como de Ciprevica, van a ir enterando el trabajo que vamos a ir haciendo de manera colectiva, pero que también entendemos que el Conjuve tiene las puertas abiertas a otras instancias también en las que se ha podido establecer ese tipo de convenios. Bueno, Abraham, muchísimas gracias, amigas y amigos, por haber estado esta mañana con nosotros en el programa Diálogos Ciudadanos. No podemos irnos sin antes hacerle una pregunta básica y la última a Abraham, director del Conjuve. Y la pregunta es, ¿cómo ve Abraham Tol a las juventudes en Guatemala a diciembre de 2027? Esto para quienes no hacen la cuenta, sería ya el mes antes en el que llegaría el nuevo gobierno, 15 días antes de que llegue el nuevo gobierno, y que, pues bueno, sería ya como que pedirle a Abraham cuentas de lo que ha hecho. Entonces, Abraham, ¿qué cuentas nos va a entregar el 27, en diciembre del 27? cómo cuesta en estos espacios, porque luego la memoria sí es fuerte de todos los sectores. Pero el deseo es ver a las juventudes de mi bella Guatemala, y no es por el tema trillado, florecer, alcanzar su máximo potencial. Sueño como Abraham Toll, como también mi compañera directora ejecutiva Michelle Ware, con un futuro en el que los jóvenes guatemaltecos se sientan empoderados, valorados y respaldados en todas las áreas de su vida. Anhelamos como Consejo Nacional de Juventud que todos estos jóvenes tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus habilidades y conocimientos. Y para esto, pues siempre siendo garantes de procesos, porque al final es una situación de alta competencia de un Mineduc. Por ejemplo, también anhelamos oportunidades de empleo digno que les brinden estabilidad y crecimiento personal.
Quiero, al final, que los jóvenes se sientan inspirados y capaces de liderar el cambio positivo en sus comunidades. Loablemente muchos lo hacen, pero al ya tener acceso a todas las actividades que pueda tener Conjuve, que ya ni hablamos también de nuestra parte del diplomado de liderazgo juvenil, pero creo que necesitamos otra hora más en otro espacio con mucho gusto. Mucho gusto, Todos Abraham. Así pueden será. ser agentes de transformación y construyendo un país más justo y próspero. Mi aspiración es que cada joven guatemalteco sepa que sus sueños sí importan y para claro ejemplo, pues un poquito de todo lo que yo ya conté y que puedan contar con el apoyo y la confianza de la sociedad para hacerlas realidad. Podría escucharse muy lejano, incluso utópico, pero si los colectivos, organizaciones no gubernamentales, cooperación y por supuesto una administración pública con alta transparencia, podremos construir un futuro brillante para que las juventudes de Guatemala sí lleguen lo más alto posible. Buenísimo, Abraham. Hay una promesa ahí de parte de Abraham, amigas y amigos, que es pues trabajar fuerte de la mano y eso seguramente va a dar resultados diferentes y sobre todo con temas como la transparencia de la que él hablaba. Así es que jóvenes pueden confiar en que este nuevo periodo, en la dirección de Abraham Toll como director y el equipo de trabajo que tiene, pues está dispuesto a trabajar. Eh, Vamos a tratar, Abraham, y vamos a sumar en el sentido también, además de lo que usted ha dicho, para que cuando en 4 años la gente le pregunte, ¿y usted conoce al Conjuve? Tengan que decir que sí lo conocen y por todas las cosas buenas que lo conocen. Porque mire usted que uno lo conocemos, no por las cosas buenas que ha hecho, y otra gente ni siquiera los conoce. Entonces vamos a invertir esa versión para que mucha gente diga que sí conoce, que sí ha participado en los programas o que sus hijas, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos han sido parte de este proceso de desarrollo de las juventudes, también esperando que el próximo gobierno, imagínense usted acaban de empezar, ya estamos hablando del próximo, pueda seguir también con la propuesta de trabajo que ustedes están haciendo. Amigas y amigo, Abraham, muchísimas gracias. Quiero agradecerle, como bien dijo usted, apenas comienza tanto su gestión como la coordinación del trabajo con Ciprevica. Vamos a seguir trabajando juntos y seguramente vamos a tener otro momento para poder conversar, porque ya ve que a veces parece como que 1 hora, ¿y qué voy a decir? Si es mucho tiempo. No sientes, se fue la hora y ya se nos acabó. Así es que, la verdad, muchísimas gracias. Lo esperamos en otra ocasión. Él es el director general del Conjuve, el Consejo Nacional de la Juventud. Y a ustedes, amigas y amigos, les invitamos al próximo jueves, en este mismo horario, a no perderse su programa Diálogos Ciudadanos, en el que hacemos un programa de formación ciudadana, pero también sobre todo de formación sobre el ejercicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias a Radio La Voz de Colombia y les invitamos entonces a que el próximo jueves, a este mismo horario, a las 8 de la mañana, puedan sintonizarnos. Abraham, muchas gracias. Buenos días.